Hola muchachos, ¿cómo están? Muy buenas tardes o muy buenos días, independiente de el momento que es ahora. No sé cuándo ustedes van a ver este video, por tanto, buenos días o buenas tardes. Vamos a comenzar el estudio ahora, en esta sesión, de un tema de electricidad, pero que es mucho más cercano a la cotidianidad de nosotros. Me refiero a la electricidad que se hace llamar o electrocinética o electrodinámica. La verdad que me importa poco eso. Lo que sí me importa es que ahora esta electricidad es aquella en donde las cargas eléctricas, es decir, los electrones, adquieren movimiento. Hasta ahora, toda la electricidad que hemos visto, ¿cierto?, tiene que ver con electroestática, en donde los cuerpos se cargaban sin necesariamente que las cargas se movieran. Ahora no, ahora les vamos a poner caminos a estas cargas eléctricas para que ellas puedan desplazarse, moverse y generar así energía. ¿Ya? Entonces, muchachos, partimos con electrodinámica. ¿Ya? Y la tremenda diferencia que hay entre la electrodinámica y la electroestática, su nombre lo dice. Ahora las cargas, ¿cierto?, se van a comenzar a mover. Antes las cargas estaban estáticas, ahora no, ahora le vamos a dar movimiento a estas cargas. Y este movimiento que uno le puede dar a las cargas, ¿cierto?, generan entonces un concepto que en electricidad es muy usado, en el mundo entero es muy usado. Gente que sabe, no sabe física, gente que hace o no hace física, usa el concepto, muchas veces sin saber qué es, pero lo usa. Me refiero al concepto corriente eléctrica. La corriente eléctrica. Si ustedes buscan en los videos de electricidad antes, búsquenlos. Los reto a hacerlo. Jamás yo he hablado de corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque hasta entonces, hasta hoy, los electrones no se mueven. Ahora comienzan a moverse. Y al moverse generan esta llamada corriente eléctrica. Veamos entonces qué es la corriente eléctrica, de dónde aparece esta corriente eléctrica. Para eso vamos a pensar en lo siguiente. Imaginemos que eso es uno de los famosos cables eléctricos que en todas las casas hay. Tu computador, en estos momentos, ¿cierto?, está quizás enchufado con un cable eléctrico. Hay una lámpara funcionando, tienes un cable eléctrico. Tu teléfono, cuando lo cargas, le pones un cable eléctrico. ¿Ya? A no ser que sea control remoto, siempre tenemos cables eléctricos por los cuales la corriente eléctrica se manifiesta. ¿Pero cuándo se manifiesta? Bueno, pensemos que este es el cable eléctrico. Vamos a estar mirado al microscopio, ¿verdad? Está agrandado un poco. Y yo lo voy a llevar, lo voy a seguir para acá, ¿cierto? A llevar. Y lo voy a poner, por ejemplo, en una simple pila de esas que nosotros conocemos, que tenemos en nuestra calculadora, que usamos en nuestros aparatos eléctricos que funcionan a batería. ¿Ya? Una pila. Acuérdense lo que generaba una pila en sus extremos, en los polos, en el positivo y el negativo. Generaban una diferencia de potencial, ¿verdad? Esta diferencia de potencial, muchachos, ¿qué genera en este cable eléctrico? Bueno, esta diferencia de potencial lo que hace es poner en movimiento muchas cargas libres, muchos electrones libres, ¿ya? Y estos electrones, al tener la energía que les da esta diferencia de potencial, rápidamente se ponen en movimiento, rápida y fácilmente se ponen en movimiento. ¿Cuántos electrones libres hay? Depende del conductor, depende del cable eléctrico que yo voy a considerar. Unos tienen más, otros tienen menos, dependiendo del material. ¿Ya? Entonces, esta diferencia de potencial le genera la energía suficiente y necesaria a este conductor para que estos electrones libres se muevan. ¿Cómo se van a mover? Importante dato, en contra de un
campo eléctrico dado. Si este es el positivo, ustedes bien saben que el campo eléctrico iría de positivo a negativo. Por tanto, el campo eléctrico iría hacia acá y los electrones libres son negativos. Las cargas negativas, recuerden cómo se movían, se mueven en contra de, ahí van los electrones, en contra de este campo eléctrico y empiezan a moverse adentro por este camino que nosotros le señalamos que son los cables eléctricos. ¿Ya? Empieza este movimiento. Bueno, ese movimiento, ese flujo de electrones es lo que corresponde a la llamada corriente eléctrica. ¿Estamos? De ahí nace el concepto corriente eléctrica. Obviamente antes no podíamos hacerlo, porque no habían electrones moviéndose. Simple. Ahora existe ese flujo de electrones al que nosotros vamos a llamar corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica, entonces, muchachos, ¿por qué se estimula? ¿De dónde aparece? Del hecho que hay una diferencia de potencial, que se establezca un campo eléctrico entre los extremos del conductor eléctrico y estos electrones van entonces desde el negativo al positivo o si quieres en contra del campo eléctrico establecido. De ahí nace este concepto de corriente eléctrica. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora, si nosotros situáramos ahí, por ejemplo, imaginemos que podemos situar aquí, no sé, pues una persona. Imaginemos que podemos situar ahí un veedor, una persona que esté mirando allí cómo circulan estos electrones. Y le vamos a pedir a esta persona que ponga atención a cuántos electrones circulan, por ejemplo, por esa sección transversal del conductor. Entendamos por sección transversal a una rebanada que nosotros le podemos sacar al conductor. Cuando vamos a la panadería y compramos, no sé, cecina, un poco de jamón, te lo seccionan, ¿verdad? Una rebanada. Bueno, eso es una rebanada, secciona el conductor. Pensemos en una rebanada de conductor, a eso se le llama sección transversal. Esta persona le vamos a pedir que observe por esa sección transversal cuántas cargas eléctricas son capaces de pasar en cierto tiempo. Esta persona se va a poner ahí, ¿cierto? A anotar cuántas cargas eléctricas son capaces de pasar por ahí. ¿Ya? Y el reporte final de esta persona va a ser que por esa sección transversal circuló cierta cantidad de carga eléctrica. Está lo mismo el número. Cierta cantidad de carga eléctrica en el tiempo que le pedimos. Bueno, esa relación, muchachos, la relación que hay entre la cantidad de carga eléctrica que circuló por esa sección transversal en cierto tiempo, es lo que constituye en electricidad la llamada intensidad de corriente, ¿cierto? Y la denotamos por la letra I latina minúscula. La intensidad de esa corriente eléctrica. Entonces, para que nos quede clarito, ¿qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es el flujo de carga, el flujo de electrones que son capaces de circular por cierto conductor eléctrico. Conductores eléctricos son los cables eléctricos. ¿Ya? El flujo ¿cierto? Es la corriente eléctrica. Ahora, dependiendo de cuántos electrones, cuánta carga eléctrica pasa por el conductor o pasa por una sección en cierto tiempo, eso a ti te va a dar la intensidad de ese flujo, la intensidad de la corriente. ¿Ya? Es como si fuéramos aquí a nuestro río. Aquí estamos en Constitución, para la gente que está viendo este video que no es de Constitución, aquí estamos a orilla del río Maule, y cuando llueve mucho, cuando llueve demasiado, ¿cierto? Uno de repente empieza a preocupar, ¿cierto? Y va a mirar el río, qué tan arriba va. O cuando llueve poco, ¿cierto? Uno lamentablemente va a mirar también y se apena, digo, y qué poquita agua trae. Bueno, lo que están mirando ahí, ¿qué es? El flujo de agua que trae el río, la intensidad con que viene ese flujo. Acá es algo similar. Si el conductor es el río, tú mira cuál es el flujo, mira qué tan intenso viene ese flujo.
Ese es el concepto de intensidad de corriente. ¿Cuánta carga eléctrica trae el río? ¿Cuánta carga eléctrica atraviesa por ese conductor? ¿Cuánta agua viene por el río? ¿Viene muy intenso el río? ¿Viene poco intenso? Bueno, ahí está, la intensidad. En el caso nuestro, en el caso de la electricidad, esa intensidad tiene que ver entonces con la cantidad de carga que circula, ¿cierto?, por el río y el tiempo en que lo hace. No nos olvidemos de nuestras unidades de medida. La carga, bien sabemos que en el sistema internacional debemos medirlas en coulomb. El tiempo, en el sistema internacional debemos medirlos en segundos. Y por tanto la intensidad de corriente la mediríamos en coulomb sobre segundo. Esa unidad de medida, coulomb sobre segundo, es la que hace nacer la unidad de medida de la intensidad de corriente, que corresponde al ampere. Ampere escrito así. Ampere con un acento circunflejo. Es un apellido francés, de André-Marie Ampère, un físico francés. Muy dado, ¿cierto?, al estudio de electricidad, y en honor a él se le ha puesto su apellido como la unidad de medida de la intensidad de corriente. De ahí nace el ampere, el amperaje, que a lo mejor ustedes lo han escuchado alguna vez. ¿Ya? Los amperes, entonces, ¿qué son? Son la unidad de medida de la intensidad de corriente. ¿Qué es la intensidad de corriente? La intensidad de corriente corresponde a la cantidad de carga eléctrica que es capaz de pasar por una sección en cierto tiempo. Mientras más carga eléctrica pasa, más intenso es el flujo, más intensa es la corriente eléctrica. Así de simple. Por lo tanto, muchachos, podemos decir nosotros fácilmente que un ampere corresponde a un coulomb de carga eléctrica circulando por el conductor en un segundo. Un ampere es un coulomb circulando por ahí, por esa sección transversal, en un segundo. Ahí tenemos el concepto de intensidad de corriente. Ahora, si bien es cierto, con eso yo podría estar tranquilo, pensando que ustedes están entendiendo esta idea, quisiera hacer notar que muchas veces, cuando uno habla de corriente eléctrica, como que te complicas. Pucha, ¿para dónde se mueven los electrones? ¿De aquí para allá o de allá para acá? Bueno, los electrones son cargas negativas. Y como cargas negativas van a moverse siempre en contra del campo eléctrico. Eso ya lo tenemos claro. Pero resulta que muchas veces, sobre todo ustedes que están preparándose para dar, ¿cierto?, una prueba, les van a dibujar un circuito eléctrico y les van a poner una intensidad de corriente, por ejemplo, ese flujo apuntando para el otro lado, apuntando a lo mejor de más a menos, y podrían sembrar ciertas dudas. No se compliquen, chicos, no se compliquen. ¿Por qué? Porque eso se ha arreglado, se ha manejado al pensar lo siguiente. Si yo tengo un electrón moviéndose hacia la derecha, como la carga del electrón es exactamente igual a la carga del protón, solo que el signo es el que cambia, yo puedo pensar que el efecto que ese electrón logra al moverse hacia la derecha es el mismo efecto que el protón logra al moverse hacia la izquierda. Y de hecho lo es. ¿Ya? El efecto que logra un electrón moviéndose hacia la derecha es igual que un protón se mueva hacia la izquierda. Por lo tanto, para que no tengamos ese problema de por qué me dibujaron hacia el otro lado el sentido de la corriente eléctrica, bueno, se ha establecido que esto, pensar que el movimiento del protón es el que genera la corriente eléctrica, esto, cierto, ha sido una convención. O sea, convencionalmente podemos decir que la corriente eléctrica está generada por el movimiento de protones, que obviamente iría en el sentido del campo eléctrico, pero convencionalmente, solo para que no nos compliquemos, porque realmente, ¿cierto?, realmente son los electrones los que se van a mover y se van a mover en contra del campo eléctrico. Bueno,
Eso dicho, ¿cierto? Entonces entendamos que va a existir una llamada corriente real y una llamada corriente convencional para estos efectos. ¿Qué vamos a entender por una corriente real? Sencillamente a los electrones moviéndose dentro de los conductores. ¿Qué vamos a entender por una corriente convencional? A aquellos protones moviéndose por los electrones, que sabemos no es así. Los protones no son los que se mueven, son los electrones. Pero convencionalmente estamos asumiendo que el efecto que logra es lo mismo. De ahí el nombre de corriente convencional. ¿Ya? No estoy diciendo acá que existan esos dos tipos de corrientes, no, estoy diciendo que hubo un acuerdo entre el mundo científico para decir, bueno, así como existe la corriente real, y yo puedo entender que esta lamparita que me está alumbrando es gracias al movimiento de electrones, también alguien podría pensarlo que la energía se la dan los protones. Y seguramente dijeron, ya, ok, dejemos los que piensen así, no importa, la ampolleta va a encender igual, porque el efecto es el mismo. A eso se refiere, ¿ya? Entonces no se compliquen mucho con el sentido en que les ubiquen ese flujo de electrones, ¿ya? Si ustedes ven que el flujo de electrones son electrones que van en contra del campo eléctrico, es porque estás hablando de una corriente real, pero si tú entiendes que va a favor, estamos pensando en los protones, es corriente convencional, pero el trabajo lo vamos a hacer igual. Así que ahí, muchachos, no se compliquen mucho, no es necesario esa complicación. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, veamos. Tenemos una diferencia de potencial que es la que genera la energía necesaria para que los electrones libres se muevan de un extremo a otro en un conductor. ¿Ya? Ese flujo que se llama corriente eléctrica puede ser más, puede ser menos, dependiendo de cuánta carga circule por él en cierto tiempo. Y esa carga circulando en ese tiempo es lo que me da la intensidad de la corriente que se mide en amperes. No siempre se mide en amperes. Voy a borrar acá. No siempre se mide en amperes. También existen muchos el uso de múltiplos y son múltiplos del amper. Más, son múltiplos que múltiplos, ¿cierto? Existe el llamado miliamper, que obviamente son 10 a la menos 3 amperes. Estamos hablando de la milésima parte de un amper. Y también debería existir el microamper, que sería la millonésima parte del amper. ¿Qué es lo que más se utiliza en los casos nuestros, para nuestros trabajos, ¿cierto? El miliamper y el amper. Microamper pocas veces lo he visto y múltiplos mucho menos veces lo he visto, ¿ya? El miliamperaje y el amperaje son los que están más en juego en este tipo de trabajo. ¿Estamos? Perfecto, perfecto. Pensemos lo siguiente ahora, chicos. Este flujo de cargas eléctricas, este flujo de electrones, cuando yo lo sitúo dentro de un circuito eléctrico, y entendamos desde ya, por favor, que cuando uno en un circuito dibuja unas líneas, esas líneas son los conductores, los cables eléctricos, ¿ya? Si yo conecto una batería que la voy a esquematizar de esa forma, ¿ya? Una batería se esquematiza con una barrita larga y una barrita corta y dos terminales. Eso es una batería, eso es una pila, ya un generador de corriente, para que nos vamos ya imbuyendo, ¿cierto?, de los conceptos y esquemas eléctricos. Eso es una fuente de poder, una pila, ¿cierto?, etcétera, que me da la energía. Entonces, si conecto los cables eléctricos de esa forma a una batería, ahí, por ejemplo, donde la patita larga de este generador es el positivo y ese es el negativo, inmediatamente por ahí empieza a circular cierta intensidad de corriente. ¿Por qué? Porque aquí hay una diferencia de potencial. Y acuérdense que la diferencia potencial, ¿cierto?, es la diferencia de energías que había, a fin de cuentas, entre polo y polo. Por eso, cuando se te agota la batería, deja de emprender la ampolletita, deja de funcionar lo que tengas enchufado, porque no existe diferencia de potencial capaz de mover esos electrones libres, ¿ya? Entonces, esta batería, ¿cierto?, lo que hace es que eso comience a moverse. Perfecto. Los electrones libres se mueven dentro de los cables eléctricos y eso ya va a constituir nuestro primer circuito eléctrico, el más simple posible. Una batería y un cable. Cuidado,
Primer cuidado. Eso lo más probable que nos lleve a un cortocircuito. Léanlo al revés. Un circuito corto. Es un cortocircuito. Un circuito tan corto que la energía desarrollada termina por romperlo porque no está siendo aprovechada. Si te fijas, estás conectando una pila, una batería, un enchufe, una fuente de poder, solo un cable eléctrico. ¿Y en qué estás aprovechando esa energía? En nada, por tanto esto empieza a calentarse. Este conductor empieza a calentarse y tanto se va a calentar que podría romperse. Cortocircuito, circuito corto. ¿Estamos? Por tanto aquí, ¿cierto? Pongamos nosotros una ampolletita para aprovechar esa energía, para que no se nos rompa el circuito. Ahí va a estar nuestra ampolletita. Esta diferencia potencial entonces genera en el conductor ese flujo eléctrico, ese flujo, esa intensidad de corriente que es capaz de encender una ampolleta, de hacer funcionar una radio, el televisor, tu computador, etc. Aprovecha esa energía. A lo que me refería, puedo dibujar la intensidad en ese sentido o puedo dibujar la intensidad hacia el otro lado. Da lo mismo. Si la dibujas en este sentido, estás hablando de una corriente real, donde son los electrones los que se mueven, o acá estarías hablando de una corriente convencional, donde serían los protones los que harían el mismo efecto. ¿Estamos? ¿Ya? Y ahí estaría entonces nuestro primer y muy simple circuito eléctrico. Pero fíjense, tenemos una diferencia potencial capaz de generar nuestra energía eléctrica. Tenemos una intensidad de corriente, que es el flujo, ¿cierto? ¿Qué tan grande es este flujo de corriente eléctrica? ¿Quién generó el flujo? ¿Quién hizo que existiera corriente eléctrica? El hecho de que hubieran electrones libres. Electrones libres, electrones fácilmente excitables, ¿ya? Fácilmente excitables. Pero los conductores solamente están conformados por electrones libres. No. Hay otras partículas dentro del conductor que están ahí y van a permanecer ahí y no se van a mover, pero ni por nada. Y los electrones libres en su movimiento, ¿cierto? Van a tener que esquivar eso o pasarlo a llevar, ¿cierto? O esforzarse por atravesarlo. Y les va a costar pasar. Les va a costar pasar, por ejemplo, del negativo al positivo. Quedémonos con la corriente real. Les va a costar pasar del negativo al positivo. No tienen el camino libre. Depende también eso de qué, del tipo de material que estemos usando. Porque así como el conductor va a tener más o menos electrones libres dependiendo del material, también va a tener más o menos partículas fijas que dependan del material. ¿Ya? Como sea, no les es fácil a los electrones libres llegar al otro lado. Tienen cierta dificultad. Esa dificultad es la que provoca que el cable se caliente, por si acaso. Todo elemento eléctrico se calienta, producto de lo que le cuesta a los electrones pasar a través de aquellas partículas que no se quieren mover. Y ese impedimento que el cable, que el propio conductor le opone a los electrones libres, ese impedimento se conoce, muchachos, como resistencia eléctrica. La palabra lo dice. Es porque el cable se resiste a ser atravesado por los electrones. De ahí nace el concepto de resistencia eléctrica, que obviamente depende del conductor que yo instale ahí. Pero también va esta resistencia eléctrica a tener relación con la intensidad de corriente. ¿Por qué? Porque obviamente va a haber mayor intensidad, van a poder pasar más cargas eléctricas en la medida que haya menos electrones oponiéndose. Es decir, que haya menos resistencia eléctrica. Fíjense lo que estoy diciendo. O sea, hay una relación entre la diferencia de potencial, la intensidad de corriente y ahora esta resistencia eléctrica. Mientras más fluyen los electrones por el conductor, mientras más fácil les es pasar, es porque hay menos oposición, hay menos resistencia. Si al fin de cuentas la resistencia es oposición, esto es resistencia.
Si pasan más electrones es porque hay menos resistencia. Si pueden pasar menos electrones es porque hay más resistencia. O sea, la resistencia eléctrica es inversamente proporcional con la intensidad de corriente. Si pasa más intensidad de corriente, hay menos resistencia. Si pasa menos intensidad de corriente, hay más resistencia. ¿Y por qué se produce la intensidad de corriente? ¿Debido a qué? A que hay un estímulo de esta diferencia de potencial que a fin de cuentas le da la fuerza motriz, ¿cierto?, para que estos electrones se muevan. Por lo tanto, esa diferencia de potencial y esa intensidad de corriente se relacionan claramente con esta resistencia que es la oposición. ¿Ya? De esta forma estamos definiendo en esta nube, ¿cierto?, el concepto de resistencia eléctrica. Entendámosla, chicos, como la oposición, el impedimento que se le opone, valga la redundancia, ¿cierto? Pero es eso, es el impedimento que se otorga, es la oposición a que los electrones pasen. Si no hubiese oposición, si hubiese resistencia cero, ¿qué creen ustedes que pasaría? El aprovechamiento energético sería tremendo. O sea, partió el electrón por ahí y llegó ya inmediatamente al otro lado sin que nadie le interfiriera el paso. Sin que haya derroche de calor, por ejemplo. Porque eso es derroche. Si estás trabajando cerca de una ampolleta, por favor, haz lo que voy a hacer yo. Acerca tu mano a la ampolleta. Y estoy seguro que la vas a sentir caliente. Enchufaste tu ampolleta ¿para qué? Para poder ver, ¿verdad? Necesitaste luz. Correcto. Pero además tienes calor. Y ese calor es derrochado. Porque tú no estás enchufando la ampolleta para generar calor. ¿Verdad? Tú la quieres ver. Entonces hay una energía mal aprovechada. Acá igual. Si tocas un cable eléctrico, si tocas el computador, va a estar calentito. Nuestro teléfono muchas veces se calienta. Cuando le estás cargando el transformador con el que lo cargas, se calienta. ¿Y para qué enchufaste eso? ¿Para generar calor? No, sencillamente para que se mueva los electrones y cargue el teléfono. O haga funcionar el televisor o encienda la ampolleta. Pero hay un calor, ¿cierto? Como un valor agregado que tú no lo manejas. Siempre está. Bueno, ese calor, ¿de dónde nace? De esta oposición que otorgan los cables, los conductores al paso de la corriente. Si la resistencia fuera cero, estaríamos en presencia del llamado superconductor. La superconductividad. Resistencia cero. Inmediatamente los electrones que salen de un polo, ¡paf!, estarían al otro lado, sin derrochar más energía. Genial. ¿Ya? Bueno, pero los conductores tradicionales no hacen eso. Todos se oponen al paso de la corriente eléctrica. De esa forma, chicos, estamos llegando a este concepto, al concepto de resistencia eléctrica. Miremos nuestras unidades de medida, lo mismo que hicimos acá. ¿En qué se medía la diferencia de potencial? En volt. ¿En qué se mide la intensidad de corriente? En amper. Bueno, la unidad de medida volt sobre amper es la unidad de medida de la resistencia eléctrica. Pero para no escribir volt sobre amper y también para honrar a otro grande de la física, esa unidad de medida recibe el nombre de ohm. O-H-M, ohm, que es el apellido de un físico alemán, el señor George Simon Ohm. Ohm es la unidad de medida de la resistencia. Y para no escribir su nombre, ¿cierto?, se abrevia. ¿De qué forma? Con una letra griega, omega. La letra griega omega es lo que me está diciendo a mí que es un ohm y que es la unidad de medida de la resistencia eléctrica. ¿Ya? Entonces, chicos, aclaremos cosas mientras limpio mi pizarrón. Si yo a un conductor lo doto en sus extremos de una diferencia de potencial, esa diferencia de potencial genera en el conductor cierto campo eléctrico y también genera cierto movimiento
a los electrones libres del conductor en contra de ese campo eléctrico. De ahí, ¿cierto?, aparece la corriente eléctrica. ¿Puedo yo cuantificar la corriente eléctrica? Claro, claro que puedo. Sencillamente cuantificando la cantidad de carga que circula por el conductor en cierto tiempo. Y de ahí aparece la intensidad de corriente que se mide en amperes. Intensidad de corriente que corresponde a la cantidad de carga en cierto tiempo. Intensidad medida en amperes. ¿Verdad? Esa diferencia de potencial, ese voltaje estimuló a que hubiera intensidad de corriente, porque los electrones libres se pusieron en movimiento. Pero no fácilmente, les costó un poquito, dependiendo del conductor. Como les cuesta un poquito, hay cierto impedimento, cierta dificultad. Esa dificultad en electricidad se conoce como resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica que tiene relación justamente con la diferencia de potencial y con la intensidad de ese flujo de electrones, con la intensidad de corriente. ¿Ya? Esta resistencia eléctrica es la oposición a que los electrones se muevan libremente. Es la causante que los conductores se calienten. Obvio. Pero pensemos en algo simple entre nosotros, pues chiquillos, para que lo entiendan bien. Una calle, una vereda, donde va mucha gente circulando. Mucha gente, va lleno. No en este tiempo, porque estamos en pandemia, ahora hay poquita gente en la calle, y debiera haber menos. ¿Ya? Pensemos una vereda donde hay mucha gente caminando. Y tú quieres llegar rápido a la otra esquina. Corre. Te va a ser fácil correr si hay gente caminando por ahí. Y vas a dar permiso, y te va a costar pasar para los lados. Bueno, a los electrones también les cuesta. Porque hay obstáculos en el medio. Hay obstáculos que tienen que sortear y llegar al otro lado. Ese costarles pasar al otro lado es la resistencia. ¿Ya? Resistencia que se mide en ohm. Ohm. Perfecto. Fíjense por favor que existe una relación entonces entre la intensidad de corriente, la diferencia de potencial y la resistencia. Esos tres factores, esos tres elementos nos van a acompañar por mucho tiempo en la electrodinámica. La intensidad, la diferencia de potencial y la resistencia de los conductores. La resistencia que se logra cuando la intensidad va a pasar de un punto a otro. ¿Estamos? Perfecto. Espero no se confundan con lo que les voy a decir ahora. Porque resulta que la resistencia eléctrica no solo la puedo encontrar yo cuando hago circular corriente por un conductor. No. Todo elemento físico tiene resistencia eléctrica. Unos más, otros menos. Este plumón tiene resistencia eléctrica. Porque está constituido por partículas, obvio. En donde si yo pudiera poner aquí, enchufar el polo positivo y el polo negativo de una batería, vería si pueden circular o no electrones. Pero per se, este plumón tiene resistencia eléctrica. ¿Ya? Un clavo tiene resistencia eléctrica. La madera, claro que tiene resistencia eléctrica. Bueno, de hecho la madera no deja pasar electrones, ya tiene una resistencia eléctrica infinita. Tanto que no pasan los electrones, por eso es un aislador. ¿Ya? Todos los cuerpos, todos los materiales tienen su resistencia eléctrica. Y esa resistencia eléctrica de los conductores no solo la puedes conocer conectando el conductor. ¿Por qué? Porque esa resistencia eléctrica en los conductores obedecen a tres factores. En primer término, al largo del conductor. Pensemos, chiquillos, en algo que conduzca la electricidad. Pensemos en un alambre de cobre. Va a depender del largo del alambre de cobre. Va a depender del grosor del alambre de cobre. Y va a depender, obviamente, y estoy diciendo cobre, podría no serlo, por tanto va a depender del material.
¿Ya? Vamos a hablar entonces de la resistencia de un conductor por el hecho de ser conductor, que depende del largo, del grosor y del material que está hecho. Pero también vamos a hablar de resistencia cuando ese conductor le conectemos cierta diferencia potencial y pueda o no pueda pasar más electrones por él. Cuidado, ahí tenemos que tener cierto cuidado. ¿Ya? Ok, analicemos entonces esto del conductor. Veamos la dependencia del largo en la resistencia del conductor. Pensemos en un alambre de cualquier material de un largo L. Pero también pensemos en un material, mismo material, ¿cierto?, de un largo 2L. ¿Ya? Hagamos de cuenta que estos largos son túneles. Pensemos que son túneles. Pensemos que son túneles donde debemos pasar del lado A al lado B, del lado A al lado B. Y pensemos con una lógica simple. Tú vas a pasar por ese túnel, el túnel 1. Después vas a pasar por el túnel 2. ¿Dónde te va a costar más atravesar el túnel? ¿El 1 de largo L o el 2 de largo 2L? ¿Cuándo te cuesta más atravesar el túnel? Me sonrío porque la respuesta es lógica. Te cuesta más atravesarlo mientras más largo es. Más te cuesta llegar al otro lado. Este túnel lo atraviesas al tiro. Y te demoras un poco más. Por tanto, como aquí te cuesta atravesarlo un poco más, costar, la dificultad, la oposición, acuérdate, quiere decir entonces que la resistencia eléctrica del alambrito 2, del túnel 2, va a ser mayor que la resistencia eléctrica del alambrito o del túnel 1. ¿Por qué? Porque el largo del 2 es mayor que el largo del 1. Así de simple. Si vamos en un vehículo, voy a cruzar el túnel que está acá en Angostura, que es un túnel no muy largo. O vamos a cruzar el túnel Lobrao, que es harto más largo. Tú estás adentro manejando mucho más rato, te cuesta más atravesar el túnel largo que el túnel corto. Por tanto, si tengo ese largo, me va a costar menos atravesarlo que ese. La resistencia a ser atravesado de ese túnel es menor que ese. ¿Verdad? Por lo tanto, la resistencia y el largo, ¿cómo están relacionados? Seguramente ya lo tienes. Directamente proporcional. Mientras más largo es el cable, más le costará al electrón cruzarlo. Mientras más largo es el túnel, más le cuesta al automovilista pasarlo. Es lo mismo. Mientras más larga es una manguera, más le cuesta al agua que partió de aquí salir por la otra punta de la manguera. Es lo mismo. ¿Ya? ¿Qué pasará entonces ahora con el segundo factor en esto de la resistencia? Es decir, el grosor. Veamos cómo actúa el grosor. Pensemos en un alambre de cierto material, de largo L, y con esa sección transversal. Y pensemos, mismo material, mismo largo L, pero con esa sección transversal. Es decir, pensemos en un conductor que tenga, no sé si lo ves, ese grosor. ¿Lo ves el grosor? ¿Esta parte? Perfecto. Y pensemos en un conductor que tenga ese grosor. A eso me refiero. Ese es el grosor o sección transversal. ¿Ya? Entonces, si tú eres un electrón que quieres cruzar dos conductores del mismo largo, pero uno es más gordito que el otro, ¿por dónde crees tú que te va a costar atravesarlo más? Y aquí como que de repente uno no lo ve bien, ¿eh? No lo ve bien. Pero veámoslo con puertas. Veámoslo como puertas. Esa es una pequeña puerta. Esta es una puerta más grande.
Pensemos que de repente se produce un sismo en nuestro país, que está lleno de sismos. Y hay que salir a evacuar rápidamente al patio, a la zona de seguridad. Oye, y resulta que habían 100 personas allá. 100 personas deben salir por esa puerta. 100 personas deben salir por esa puerta. ¿Por dónde va a costar más que salgan las personas? Por la puerta angosta. Por esa sección transversal 1, que por la sección transversal 2. Este es el conductor 2, ese es el conductor 1. Mismo largo. Atravesar la puerta es lo mismo en cuanto a longitud. Pero pasar por una puertita chiquita o por una puerta grande va a costar más, mucho más pasar por la puertita chica. ¿Por dónde costará más? ¿Por esa puertita o por esa puertita? Mira la diferencia de diámetros. Obviamente va a costar más atravesar esa puerta morada que esta puerta blanca. Tienes más espacio para cruzarla. Hay más libertad para moverte ahí. Por lo tanto, ¿dónde se opone más la puerta al paso de la corriente? La puerta chica, la que tiene sección más pequeña. Hay mayor resistencia en la sección más pequeña. O en el área, como quieres llamarlo, si eso al fin de cuentas es el área. Área o sección transversal. O la puerta. ¿Ya? Entonces, ¿dónde es mayor la dificultad aquí? La resistencia 1, ¿cierto? Es mayor que la resistencia en 2. ¿Por qué? Porque la sección 1 es menor que la sección 2. Fíjate ahora la diferencia. Mientras más estrecho es el conductor, más le va a costar pasar al electrón. Más se va a calentar el cable. Un cable delgadito se calienta mucho más que un cable grueso, porque está trabajando más el electrón para pasar, para atravesarlo. ¿Ya? Si la resistencia es mayor en 1 que en 2, porque la sección es menor en 1 que en 2, quiere decir entonces que la resistencia, ¿cómo es en relación a la sección transversal? Totalmente inversa. La resistencia es inversamente proporcional a la sección. O si quieres, la resistencia es 1 partido en S, inversamente proporcional a la sección transversal. Insisto, mientras más gordito el cable eléctrico, es más fácil que el electrón lo atraviese. Si es más delgadito, le cuesta más resistencia eléctrica. Interesante, ¿eh? Hay más resistencia mientras más largo es, hay más resistencia mientras más angosto es. Tratemos de juntar esas dos conclusiones entonces en lo siguiente. Como la resistencia es directamente proporcional al largo y la resistencia es inversamente proporcional a la sección, entonces la resistencia es al mismo tiempo proporcional al largo e inverso a la sección. ¿Verdad? Voy a arreglar esa letra que no parece L. Directamente al largo e inverso a la sección. Pero no perdamos nuestro norte. Nosotros queríamos determinar el valor de la resistencia. ¿Cuánto es la resistencia del conductor? ¿Cuánto? O sea, cuantificarlo. ¿Con esto lo puedo cuantificar? No, pues. Porque aquí tengo un signo de proporción. Necesito un signo de igualdad. Que me diga R es igual a, para poder cuantificar. Y ustedes ya bien saben, ¿cierto?, cómo yo logro pasar un signo de proporción a un signo de igualdad. Multiplicando sencillamente por un valor constante en uno de los dos miembros. Por lo tanto, esa proporción pasó a ser igualdad multiplicando por una constante que vamos a llamar ρ. Ρ por L partido en S. Y de esa forma vamos a poder determinar el valor de la resistencia eléctrica de un conductor, sin ni siquiera haberle pasado electricidad aún por ahí, por el hecho de ser un material. Se están preguntando ustedes de dónde salió la constante. Bueno, la constante aparece justamente del trabajo experimental que se hizo con esto. Se probó con muchos largos, se probó con muchas secciones. Y se logra así establecer que cada material que yo uso,
llámese cobre, llámese aluminio, llámese zinc, llámese plata, llámese conductores de oro. Yo no sé quién usará conductores de oro, yo no, ya, pero podría ser. Cada material tiene asociado a él mismo, por el hecho de ser ese material, cierto valor constante, ¿cierto? Rho, que recibe el nombre de resistividad. Tiene asociada cierta resistividad eléctrica. Y eso ya está. Eso cuando ustedes lo necesiten lo buscamos en una tablita, ¿cierto? Lo buscamos en la internet, lo buscamos en alguna página en la web, se los van a dar, da lo mismo. Cada material tiene su propia resistividad. Yo no me la sé de memoria, porque son muchas. Pero por ejemplo, el aluminio es 2,6 por 10 a la menos 8. Esa es la resistividad del aluminio. Por ejemplo, el cobre, 1,7 por 10 a la menos 8, y así cada material tiene su propio valor de resistividad. Ahora, para una cuestión de orden, ¿cierto? Y de trabajo con las unidades de medida, ¿en qué se medirá la resistividad? ¿En qué se medirá la resistividad? Tratemos de despejarla, por favor, hagamos un paréntesis acá. Despejemos la resistividad. Rho es igual a R por S sobre L. Lo despejé. ¿La resistencia en qué se mide? Ustedes ya saben, en ohm. La sección transversal en qué se mide? La sección transversal es esto, es área, por tanto se mide en metros cuadrados. ¿En qué se mide el largo de un conductor? Sistema internacional, metros. Simplificamos los metros y me queda ohm por metro. Esa es la unidad de medida de la resistividad. La resistividad eléctrica se mide en ohm por metro. Y por ejemplo, les decía recién, el cobre tiene una resistividad de 1,7 por 10 a la menos 8 ohm por metro. La plata tiene una resistividad, déjenme verla porque no me lo sé de memoria, la plata tiene una resistividad de 1,5 por 10 a la menos 8 ohm por metro, etc. Cada material tiene su propia resistividad. Entonces, conociendo el material, conociendo el largo y conociendo la sección, tú puedes conocer la resistencia que tiene cada conductor. Resistencia eléctrica. ¿Se entiende, verdad? Espero que sí. Espero que sí. Entonces, fíjate a dónde hemos llegado. Tenemos, por un lado, que la diferencia de potencial te genera un campo eléctrico y te genera el movimiento de los electrones libres, que en forma real se van a mover en contra de ese campo eléctrico. Si tú mides el flujo eléctrico, si tú mides esa corriente, puedes calcular la intensidad de corriente, que es la cantidad de esas cargas en cierto tiempo que están pasando por el conductor. Pero esas cargas nos pasan libremente, les cuesta. Y como les cuesta es porque hay cierto impedimento. Ese impedimento es la resistencia eléctrica. Y acabamos de ver cómo encontrar el valor de la resistencia eléctrica de los conductores. ¿Ya? Pero resulta que esa resistencia eléctrica la trabajó mucho el científico que acabo de nombrarles, George Simon Ohm. Lo experimentó mucho. Él experimentó, por ejemplo, con cobre. Sabiendo que tenía cierta resistividad, trabaja con cobre, por ejemplo. Considera cierto conductor de cobre, en el punto A y en el punto B le genera cierta diferencia de potencial y por lo tanto él observa cierta intensidad de corriente. Simple, obvio. Si hay diferencia de potencial en los bornes, en los puntos, en los terminales, va a pasar cierta corriente. Él lo medía, este es un trabajo experimental, trabajo de laboratorio. ¿Ya? Después lo que hizo fue a lo mejor duplicar la diferencia de potencial en el mismo conductor. Y al duplicar la diferencia potencial, él vio que también se duplicaba la intensidad de corriente. Quizás después cuadruplicó esa diferencia potencial y observó que cuadruplicaba la intensidad de corriente.
Pero cada vez que él dividía VAB sobre I, sabiendo que eso correspondía a la resistencia eléctrica, acá veía que 2 VAB sobre 2I, y acá veía que 4 VAB sobre 4I, ¿cierto? Cada vez que dividía eso, sabiendo que esto era la resistencia que se oponía al paso de la corriente, ¿qué observó? ¿Qué están observando ustedes? Observó que se llega al mismo valor. Siempre esta R era constante para ese conductor. Probó con cobre, probó con aluminio, probó con zinc, probó con N cosas. Y muchas veces llegó a la conclusión que esos conductores tenían una resistencia constante. Bueno, eso, muchachos, eso que lo voy a dar con rojo acá, R, VAB sobre I, que es la resistencia de los conductores, el hecho que sea constante, que no varíe la resistencia de un conductor, es lo que se conoce como la ley de Ohm. Es una tremenda ley en electricidad, que el conductor mantiene una resistencia constante. ¿Ya? Es más, se puede graficar eso. VAB en función de I, como son proporcionales, obviamente, la curva de la gráfica es esa. Todos, ojo acá, todos los materiales que se comportan de esta forma, es decir, en donde el cociente entre VAB e I, o donde la pendiente del gráfico VAB en función de I es constante, pasan a llamarse conductores óhmicos. O sea, obedecen a la ley de Ohm. La resistencia es constante, porque no todos lo hacen. Por lo general los sólidos, los metales más que nada, actúan de esta forma. Pero los fluidos, muchos fluidos no lo hacen, sino todos. VAB en función de la intensidad de corriente que los atraviesa, podrá ser quizás así, ahí, no sé, pero no es constante. Estos pasan a llamarse, obviamente, conductores no óhmicos. Los conductores óhmicos son los que obedecen y se comportan según la ley que descubrió Simon Ohm, George Simon Ohm, la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Que la resistencia en los conductores es constante. Los que no se comportan de esa forma, sencillamente es porque no son conductores óhmicos. Espero se esté entendiendo, muchachos. Espero se esté entendiendo. Estos tres factores, diferencia de potencial, intensidad de corriente, resistencia eléctrica, esta trilogía, por así decirlo, muchachos, es la base, es el motor, es lo que usamos a cada rato cuando desarrollamos circuitos eléctricos, que ya los vamos a desarrollar. ¿Ya? Por lo pronto me interesaba contarles esto, me interesaba que se dieran cuenta de cómo se relacionaban estos tres factores. Y hay algo que no quiero que se me quede en el tintero. No quiero que se me quede en el tintero. Delante les comenté que se podía hablar de la corriente real y de la corriente convencional. Pero que no quería que pensaran que existían dos tipos de corrientes. No, porque eso fue una convención. Es para acomodar algo que se venía dando. Pero sí existen dos tipos de corriente. Sí existen dos tipos de corriente. ¿Ya? Por ejemplo, si eso es un conductor, y ahí están los terminales AB, en donde acá yo pongo un positivo y pongo un negativo, claramente por ahí va a circular corriente eléctrica, ¿cierto? Y para allá va a ir un campo eléctrico. ¿Los electrones hacia dónde se van a mover? Para acá, según la corriente real estoy hablando, ¿verdad? En contra del campo eléctrico. Las baterías, las pilas, la batería del automóvil funciona de esa forma.
Lo positivo es positivo y lo negativo es negativo siempre. Siempre, eso no cambia. Y como no cambia, tú tienes que ubicar las pilas de la forma que se ubican las pilas. Si no me crees, toma un artefacto a pila y da vuelta una pila y trata que funcione. No va a funcionar. La pila tiene su sentido, porque la pila tiene un positivo y un negativo establecido y nadie las cambia. Los elementos que funcionan con este tipo de corriente es porque funcionan con la llamada corriente continua. Las pilas, por ejemplo, les dije, los transformadores, las baterías, corriente continua. El campo eléctrico siempre va en un sentido y por tanto la intensidad de corriente también siempre va en un sentido y eso no cambia. Pero hay otro tipo de corriente, que es, por ejemplo, lo que encontramos en nuestros enchufes. En nuestros enchufes no tenemos nosotros corriente continua. Es decir, en nuestros enchufes, si ahí está el A, el positivo, y ahí está el B, el negativo, el campo eléctrico que se genera es para allá. Pero las empresas eléctricas, la energía que nos entregan, ¿cierto?, es una energía tal en donde ese campo eléctrico está cambiando de sentido al instante. Y va a cambiar para acá el sentido del campo eléctrico. Por lo tanto, el sentido de la intensidad de corriente que era para acá, también va a cambiar para allá. Es decir, hay un cambio en el sentido del movimiento de los electrones, porque hay un cambio en la polaridad de la diferencia de potencial. O sea, ¿qué te quiero decir? Por favor, entiéndelo bien. Si esta es una pila, y ese es el positivo y ese es el negativo, ese siempre va a ser el positivo y ese siempre va a ser el negativo. No hacia acá, que si tenemos nuestro enchufe en la pared, nuestra toma de corriente, en donde tenemos 3 hoyitos, en donde la corriente eléctrica va a circular por los 2 hoyitos laterales, no por el central, que sencillamente es una toma de tierra, el central, ¿ya? Estos hoyitos laterales van a ser positivo y negativo, igual que eso. Pero la diferencia es que esto también está siendo negativo y positivo. Y está cambiando rápidamente. Se está alternando rápidamente. Esta corriente es la llamada corriente alterna. Y es la que usamos en nuestras casas, para el uso de nuestras lámparas, nuestro televisor, ¿cierto? Etcétera. Es más, tú cuando enchufas algo en un toma corriente, no te preocupas de cómo debes enchufarlo. Simplemente lo enchufas, te da lo mismo. Porque estamos con una corriente alterna, en donde sabemos que lo positivo es negativo y lo negativo es positivo al instante. ¿Sabes con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia eso cambia? Aproximadamente con una frecuencia de 60 Hz. Es decir, hay una alternancia entre lo positivo y lo negativo de 60 veces por segundo. Es como si tomáramos nosotros el interruptor de la luz y trata de prenderlo y apagarlo 60 veces en un segundo. No puede ser. Pero aunque no lo hagamos, así está la luz en estos momentos. 60 veces por segundo. Está prendiendo y apagando 60 veces por segundo, porque esto está alternándose. Esa es nuestra corriente alterna. ¿Buena? ¿Mala? Yo diría que segura. Segura. Imagínate tuviéramos nosotros, ustedes ya saben que nuestra diferencia potencial son 220 volts. Nosotros en nuestros enchufes tenemos 220 volts de corriente alterna. Imagínate tuviéramos tuviéramos 220 volts de corriente continua. Esta es corriente alterna. Corriente alterna, corriente continua. Si te da la corriente, porque ahora puedo hablar de dar la corriente. Ahora, ¿saben ustedes qué significa dar la corriente? Significa que la corriente pasa por tu cuerpo, hacia la tierra. Los electrones pasan por tu cuerpo. Tú eres el conductor por el que atraviesan los electrones.
¿Ya? Entonces, imagínate, nos da la corriente con 200 volts, corriente continua, en donde lo positivo siempre es positivo, y metiste el dedo al enchufe con corriente continua. ¿Quién te saca de ahí? Si el enchufe no te va a soltar, porque no tiene la instancia de cambio. Ahí te daría la corriente y ahí te quedaste. En cambio, cuando a nosotros nos da la corriente en nuestras casas, a mí me ha dado la corriente varias veces, quizás a ustedes también, tenemos la instancia de sacar el dedo. Yo creo que ninguno de nosotros dirá, uy, mamita linda, me está dando la corriente, ¿qué hago? No, tiráis el dedo por instinto. Y como es corriente alterna, en este cambio, ¿cierto? Eres capaz de sacar el dedo. Y lo podemos contar y decir, me dio la corriente. Pero sacaste el dedo. ¿Verdad? Entonces yo creo que por seguridad, qué bueno que tenemos corriente alterna. ¿Ya? Corriente continua entonces, ¿cierto? En donde no cambia el sentido de la corriente. Y corriente alterna, donde esto está cambiando rápidamente con una frecuencia de 60 Hz. Y lo último, muchachos, a propósito de darnos la corriente. De todo lo que hemos hablado ahora, ¿cuál es el factor que más nos afecta cuando nos da la corriente? ¿La resistencia? ¿La diferencia de potencial? ¿O la intensidad de corriente? Sí, la intensidad de corriente. La carga eléctrica que nuestro cuerpo es capaz de soportar. Quien soporta poca carga eléctrica, te pasa un poquito de corriente y al hospital, a lo menos. Pero si tu organismo soporta más corriente eléctrica, tienes más aguante, más resistencia al paso de esa corriente. La electricidad, cuando nos da la corriente, ¿cierto? Cuando nos da la corriente, depende incluso de por dónde nos da la corriente. Hay un estudio que con poquitos miliamperes nosotros ya podemos sufrir algunos trastornos interesantes. ¿Ya? 10 miliamperes, 20 miliamperes ya sentimos cositas raras. Con 100 miliamperes ya nos complicamos harto. Con 200 miliamperes pueden haber hasta paros cardíacos, miliamperes. Pero depende de por dónde nos dé la corriente. Cuando tomamos un cable eléctrico, si la corriente me pasa por toda la zona torácica, oye, aquí está el corazón, pues aquí está nuestro motor. Entonces, perfectamente esa corriente eléctrica nos puede afectar el corazón, darlo cuanto a fibrilación cardíaca, un ataque cardíaco. Pero si de repente tomas los dos cables con los dedos, a lo mejor está la corriente por aquí, te va a doler, te da la corriente, te va a dejar una ampolla, te va a quemar. Pero no va a ser mortal. Entonces también depende de eso, depende del amperaje, más que nada del miliamperaje, de la intensidad de corriente, depende por dónde, etc. ¿Ya? Lo que es cierto, muchachos, es que la electricidad tiene que ser nuestra amiga, la electricidad tiene que ser aliada nuestra, y para eso tenemos que respetarla, y saber llevarla, ¿Ya? Entenderla, ¿cierto? Y usarla bien. Hay muchas cosas que de repente nos complican y yo no entiendo. Me acuerdo cuando hay épocas cercanas a la Navidad, por ejemplo, proliferan mucho la venta de lucecitas para los arbolitos, de alargadores. Oye, yo he visto unos alargadores que te prometo que me alejo ya estando desenchufado de ellos. ¿Ya? Venden esas famosas zapatillas, en donde tienen cuántos enchufes, un lote. Entonces uno la compra porque me alcanzo a enchufar varias cosas. Más encima me la vendían en oferta. Pero todo esto va con un enchufe y con cables eléctricos. El vendedor lo vende, sin importar en qué lo va a usar. El comprador es el responsable. ¿Qué vas a enchufar ahí? Oye, a lo mejor el vendedor te lo vendió para enchufar las lucecitas de Navidad, que tienen poco consumo, poca intensidad de corriente. Pero tú resulta que enchufaste ahí la aspiradora. No sé, pues enchufaste ahí la lavadora. Y usáis el alargador para las zapatillas, para cualquier cosa. En donde le estás pidiendo al enchufe muchos electrones. Y este es obediente, te lo envía. Muchos electrones, mucho flujo, mucha intensidad de corriente.
provoca que esto se caliente pero en demasía, porque no estaba hecho para eso, porque esto fue hecho para cosas básicas, si es que. Y ahí tienen que tener cuidado cuando compren cosas eléctricas. La seguridad. Esto quizás estaba hecho para poco consumo y yo lo usé para mucho consumo. Oye, si esta cosa se calienta mucho más, se va a derretir el cable. Si ese cable está cerca de una cortina, ya sabes lo que va a pasar. Se va a encender y chao, casi. Un tremendo incendio. Parte de bombero, falla eléctrica. No, no fue falla eléctrica. Fue mal uso de lo que compré. También hay que ser responsable en eso. Insisto, la electricidad debe ser nuestra aliada. Es muy linda, muy bonita. Vamos a trabajar lindo con ella. Pero respetémosla y sepámosla usar. ¿Ya? Muchachos, ha sido creo que una linda sesión. Hemos conocido estos 3 factores, tremendos factores, ¿cierto?, dentro de la electrodinámica, que vamos después a empezar a usar ya como herramientas para resolver lo que queremos, que son los circuitos eléctricos. Espero les haya gustado, nos vemos muy pronto. Chao, que estén muy bien, hasta la próxima, cuídense.